En este video veremos el funcionamiento del módulo INA226 que trae este mismo circuito integrado y nos permite medir tensión, corriente y potencia. Tensión de 0 a 36 voltios en continua, la corriente va a depender de la resistencia shunt que utilicemos. La hoja de datos no menciona la corriente máxima que podemos medir, pero nos da ejemplos de mediciones de 10 y 15 amperios. También nos mide la potencia y todo esto lo hace a través del protocolo de comunicación I2C. Vamos a ver el funcionamiento. Aquí tengo una fuente de alimentación portátil y digital. La salida de esta está yendo al módulo y también tengo conectada una carga, una resistencia de 100 ohmios. Ahora voy a encender la fuente. Aquí la enciendo, tengo voltaje de salida de 5 y está midiendo los 5 voltios el módulo. Y como tengo una resistencia de 100 ohmios, la corriente que consume por la IDOM sería 50 miliamperios. Ahora voy a variar la fuente. Ahí tenemos 60 miliamperios, 70 miliamperios a 7 voltios y voy a variar de una manera más fina. 8.1, 8.2 y vemos que las lecturas son muy precisas. Ahora, este módulo también trae un pin de alerta que se activa al momento de superar un umbral, ya sea de tensión, corriente o potencia. Todo esto es configurable en mi librería y yo en este caso lo he colocado para superar una corriente de 150 miliamperios. Entonces vamos a generar esa corriente aumentando el voltaje. Ahí ya tengo 135, 146 y cuando supero los 150 miliamperios se enciende. ¿Sí? Si disminuyo, se apaga. Entonces, este pin podemos mandarlo al microcontrolador y que lo lea y generar algún evento o interrupción al momento de superar este umbral. Entonces, vamos a ver el código de programación, el diagrama de circuito y todo lo que necesitamos para hacer funcionar este módulo. Bien, aquí tenemos el código de programación y dentro de este tenemos el esquemático. Abrimos el PDF. Y las conexiones que tenemos que realizar es señal de datos y señal de reloj del LCD y del módulo INA226. Lo mandamos al microcontrolador y utilizo los pines B8 y B9. Ahora, estos pines de aquí son importantes. La parte que dice fuente de alimentación es el voltaje que tú quieres medir. El negativo lo mandas a tierra y el positivo lo mandas al pin IN+. Esto es el voltaje que quieres medir, no necesariamente una fuente de alimentación. Y máximo hasta 36 voltios. Y luego a este voltaje, si le quieres conectar una carga, no se le conecta directamente, sino se le hace a través de estos pines. IN- y B-bus lo unes y aquí es donde conectas la carga. Y el otro pin a tierra. En el video esto es como mi resistencia cerámica de 100 ohmios. Un pin a tierra y el otro al pin B-bus. De esta manera ya vas a poder medir la carga, pero esta conexión la realizas luego de subir el código de programación. Y luego tenemos aquí el pin alert. Yo coloco en este caso simplemente un LED, pero tú puedes mandarlo a cualquier pin del microcontrolador y leerlo. Ahora también la alimentación del módulo INA puede ser 3.3 o 5 voltios. En este caso yo estoy usando 5 voltios. Eso sería todo por el diagrama de circuito. Ahora vamos al código de programación. Aquí tenemos el código, abrimos el punto main que es el programa principal y siempre empezamos con el punto IOC donde está la configuración gráfica. Vamos a la parte de System Core. Seleccionamos estas opciones y también siempre estoy trabajando con un cristal externo a la frecuencia máxima que es 72 MHz. Luego venimos a la parte de conectividad I2C y activamos el módulo I2C y lo dejamos a la velocidad estándar de 100 kilobits por segundo. Y aquí selecciono los pines B8 y B9. Si te selecciona por defecto estos pines, simplemente mantienes presionado control, clic y te muestra dónde vas a arrastrar y presionado todo arrastras. Yo utilizo estos pines y eso sería todo por la parte de la configuración gráfica. Luego venimos al programa principal. Aquí incluyo siempre esta librería cuando utilizo el I2C. Esto es para tener la función sprintdf. Aquí tengo la librería del módulo INA y también del LCD I2C. Luego aquí tengo las variables que voy a utilizar: potencia, corriente, shunt, voltaje y también una variable char donde voy a almacenar el texto que voy a mostrar en el display LCD. Luego estos parámetros de acá son los más importantes. Tenemos la función init del módulo y aquí tenemos muchos parámetros para inicializar. El primer parámetro es la corriente máxima que podemos medir en amperios y el segundo parámetro es la resistencia shunt en miliohmios que trae el módulo. Ahora esto lo explico mejor en este Excel. Aquí en la parte izquierda tenemos un Excel, lo abrimos
Y tenemos que ver cuál es la corriente máxima que podemos calcular en función a la shunt, y para eso necesitamos el voltaje que cae en la shunt, y esto nos brinda la hoja de datos. Aquí el rango de entrada de voltaje de la shunt es hasta 81.92 milivoltios. Entonces, por ley de Ohm, teniendo el voltaje en la shunt y la resistencia en shunt, hallamos la corriente, que en mi caso es 3.2 amperios máximos podemos extraer al módulo. Luego tenemos el current del SB, que es la resolución en amperios por bit, y para calcularla necesitamos la corriente máxima esperada entre la resolución del ADC interno, que trae línea 226, que la hoja de datos nos dice que es de 16 bits, pero utiliza un bit para el signo, por eso tenemos 2 a la 15. Entonces esta fórmula la tengo aquí, hallamos, y este número es 100 microamperios por bit. Esto es la resolución, es decir, va a aumentar cada lectura a 100 microamperios, 100, 200, 300 microamperios. Ahora, si queremos cambiar esta resolución, se puede. Por ejemplo, si yo copio esta resolución aquí, esta es la misma fórmula, simplemente que está despejada, para hallar la corriente máxima deseada. Lo pego. Entonces, este valor, 3.2768, es lo que colocamos al código aquí. Pero aquí vamos a jugar con la resolución. Tenemos 100 microamperios por bit. Yo quiero una resolución más fina, digamos 50 microamperios por bit. Coloco esto y tendría este valor. Entonces este número lo puedo colocar aquí, 1.6384, y esta sería la corriente máxima que me va a medir. Es decir, ya no me va a medir los 3.2 amperios, sino va a medir hasta 1.6 amperios. De esta manera estamos aumentando la resolución, pero sacrificando el rango de medida de la corriente. Pero si queremos un rango más, no tan fino, algo más grueso, normalmente era los 100 microamperios. Digamos, yo quiero 10, o en este caso este valor sería 1 miliamperio, 1 miliamperio de resolución. Entonces yo colocaría este valor de aquí, 32768, aquí 32.768, y ya tendría esa resolución. Pero tenemos que tomar en cuenta que con esta resistencia de 25 miliohmios podemos medir corrientes máximas de 3.2 amperios. O sea, no nos va a medir 32 amperios, sino hasta 3.2 amperios a esa resolución de 1 miliamperio. Entonces, esto es la forma en que tenemos que colocar esos valores. El módulo INA 226 que venden en el mercado te viene con una resistencia shunt de 100 miliohmios, y con esto podemos medir corrientes máximas de 0.8 amperios. Ahora, este valor lo voy a copiar aquí, y tenemos una resolución de 25 microamperios por bit, con una resistencia shunt de 100 miliohmios, pero podemos cambiar también la resolución. Lo voy a copiar aquí. Si por ejemplo quiero una resolución más fina, esto es 25, quiero 10 microamperios por bit, entonces podría medir máximo 0.32 amperios, ya no todo este rango, pero aquí tendría una resolución más fina. Y este valor lo copiaría aquí, y aquí cambiaría la resistencia shunt de 100 miliohmios. Entonces el valor máximo que voy a medir es 0.32 amperios. Pero también podemos cambiar a una resolución no tan fina. Normalmente está a 25, lo voy a aumentar a 100 microamperios por bit. Entonces este valor lo tenemos que colocar aquí. Ahí tengo ese valor. Esto quiere decir que va a tener una resolución de 100 microamperios por bit, pero la corriente máxima que te va a medir no va a ser estos 3.2 amperios, sino va a ser este valor, 0.8192. Recuerda que si excedes este valor de medición, es decir, le colocas 900 miliamperios o 1 amperio, la resistencia shunt se va a empezar a calentar. También puedes cambiar la resistencia shunt. Vemos el anterior ejemplo donde medía corrientes de 0.3, no necesariamente cambiando la resolución, sino aquí también puedes cambiar, por ejemplo, 200 miliohmios, entonces ya tienes ese rango, ¿no? Entonces hay dos opciones, cambiar la resistencia o jugar con la resolución. En lo que continúa del video, este valor lo van a ver como 3000 y está mal, ya que he actualizado la librería haciendo pruebas y he actualizado aquí una variable. Y de esta manera este valor está en función a estos cálculos que hemos hecho. De todas maneras, cuando descargan el código, todo ya está corregido. Entonces sigamos con el video. Luego pasamos al tercer parámetro, que es la cantidad de muestras que va a leer y va a promediar. Aquí podemos colocar valores desde 1 a 1024, pero esto va a la par con el tiempo de adquisición de cada muestra.
ya sea para el voltaje o para la corriente. Por ejemplo, si yo tengo aquí promedio de 4 muestras y cada muestra va a demorar 8.244 milisegundos, entonces en leer el voltaje o la corriente, ya que tienen el mismo tiempo, va a demorar aproximadamente 32 milisegundos. Y si yo aumento el promedio al valor máximo, que es 1024 muestras, entonces va a demorar en leer ya sea la corriente o el voltaje más de 8 milisegundos. Entonces tenemos que tomar en cuenta, obviamente, que a más promedios vamos a tener una lectura más precisa, pero podemos jugar con estos valores y también bajar aquí al tiempo, porque podemos colocar valores desde 140 microsegundos a 8. Ahora pasamos al último parámetro, que son los modos de operación. Esto lo encontramos en la hoja de datos. Tenemos el power down, que es apagado, no hace nada el módulo. Luego tenemos shunt voltage continuous. Esto lo que hace, nos mide constantemente solo la corriente. Aquí tenemos boost voltage continuous y esto nos mide constantemente solo el voltaje. Y el último parámetro, que es shunt and boost continuous, que estamos utilizando, nos mide el voltaje y la corriente continuamente. Estos modos de aquí no lo he utilizado y es por eso que estamos colocando aquí modo shunt and boost continuous. Ahora en estas líneas configuramos el pin de alerta y tenemos dos funciones. En este parámetro tenemos que colocar el umbral y en este el umbral de qué, ya sea del voltaje, de la corriente o de la potencia. Ingresamos aquí. Estas dos funciones son para la corriente, sobre la corriente o bajo el valor que vamos a colocar. Esto es para el voltaje y esto es para la potencia. Yo estoy utilizando shunt voltage over, es decir, sobre el valor de 150 se va a activar el LED. A partir de 151 miliamperios hacia arriba se va a activar. Entonces aquí tú puedes usar dependiendo de tus necesidades. Luego tenemos ya la función de inicialización del LCD I2C, mostramos este texto. Y en el while estamos midiendo constantemente el voltaje con esta función VBoost, la corriente con la función current y la potencia, que podríamos hacerlo multiplicando estos dos valores, pero también ya el integrado lo hace eso por nosotros. Y simplemente lo mostramos en el display LCD. Y eso sería todo y nos vemos en los próximos videos. Adiós.